que las citas ya no Claro, se dan como tal. ¿Ustedes estarían abiertas a salir con un extranjero? ¿O cuáles serían los red flags de tener una cita aquí? Me gusta esta entrevista. Hello everyone, welcome back to Sensational Spain. My name is Valeria and today I have a spicy topic for you. Dating culture in Spain. As you can see, we're here in Callao and we're gonna ask Spaniards for advice on dating. Let's get started. ¿Nos podrían decir sus nombres y de dónde son? Yo, Natalia. Yo, Iván. Y Somos los de Monster, sí, de aquí. Alba, de Asturias. Clara, también de Gijón. Ángela Monsalve, llevamos 3 días. Yo soy Carolina. Mi nombre es Elizabeth, venimos en plan de turismo. Miguel López, de Madrid. Soy Aitana y soy de Gran Canaria, pero vivo en Málaga ahora mismo. Mireia y soy de Jaén. Soy Brooke y soy de Australia. Andrea de México. Yo soy Ifonso Prats y soy de Albacete. Me llamo Elena y soy de aquí de Madrid. Yo soy Vicky y soy de aquí. Yo soy Alba y soy de Toledo. ¿Nos podrían contar cómo es la cultura de citas aquí en España? A ver, sí que es mucho yo creo que hablas primero por Instagram o por donde te conoces. Cada vez que pasan las semanas ya das el WhatsApp. A las 2 semanas de hablar por ahí ya quedas. Te invitan a tomar algo, normalmente, como nos vemos en algún sitio y tomar algo. Que las citas ya no se dan como tal. Claro, el nombre de cita yo creo que ya está como muy obsoleto. Es lo típico de quedas, tomas una cerveza, si surge te das un besito y te vas a casa. Y me parece un poco cutre, la verdad. Me gustaría que fuese más divertido, que se ocurriesen cosas diferentes. Yo soy muy fan del romanticismo, pero yo creo que ya lo que viene siendo cita y tal, poca cosa. Como mucho puedes ir a cenar, ir al cine, lo que sea. Yo creo que no se usa lo de tengo una cita. No, yo creo que tampoco, no sé. Entre la gente de nuestra edad yo creo que no. La mayoría de veces no es como en sí una primera cita, sino al principio empezáis un poco más físico, en el sentido de a lo mejor lo conoces más bien de pizza y no hay como una primera cita, sino es más poco a poco. Y si no hay citas, ¿cómo crees que es la dinámica? ¿Qué se hace aquí? Yo creo que ahora normalmente les conoces como de fiesta o en tu ambiente de universidad, trabajo, lo que sea, y ya pues empezáis a quedar, sí, eso. Como lo mismo, pero más informal, sí. porque es como, si es una cita, como que le estás poniendo nombre y que esa persona es algo tuyo. Es que yo creo que ahora cuesta mucho el compromiso, entonces ponerle nombre de cita es como ya, eres algo mío. ¿Cuáles serían los red flags de tener una cita aquí? Me gusta esta entrevista. Digo, en México también se usa así, que normalmente si te están invitando a salir, la persona paga por la cita, ¿no? Entonces, a mí eso sería una red flag, que me quieran hacer pagar en la cita, como pues no. El hecho de, pues cuando vais a pagar, como presuponer, por ejemplo, si eres una chica, presuponer que va a pagar el chico, creo que eso es una red flag en nosotras, porque no tiene por qué ser así. Ay, pues no lo sé, la verdad, es que depende tanto de cada persona. Yo si quieres empiezo yo. Sí, dale. Te cuento mis casos personales. Punto número 1, hablar de tu ex, pero hablar de tu ex, tela, es que tuve una en el que empezó hablando de la ex, luego empezó a decir que si la ex estaba loca, que ya dije maxi red flag, pero cuando me puso una denuncia falsa, dije, adiós, me voy. Nunca jamás hables de tu ex. Por favor, o sea, ya. Si ya empiezas hablando de tu ex, ¿por qué no la has superado? Hombre, al principio hablar de tus otras novias o relaciones que has tenido, ¿no? Eso nada. Si te pregunta, vale, pero no des más detalle. Segundo, yo creo que interesarte mucho por esa persona y si no la dejas hablar y está nada más que hablando de ti, mal también. O que se lleva mal con su familia, yo que sé, le llama a su madre y trata mal a su madre. Que trate mal a los camareros también es muy mítica, está feo. Sí. Tratar mal a los camareros, por ejemplo, si estás en un para restaurante mí, o algo, sí, eso fatal. Si estás tomando algo, cómo trata al camarero o camarera, O que coma mal. tanto chico como chica, con la persona con la que estés. Que sea educado, que te deje a Con ti... respeto. Con respeto, sí. Hacer como comentarios despectivos, no sé, como bromas, como que desprecian a la mujer o a un colectivo. Y que no sea egocéntrico o egocéntrica, que no hable solo yo. Bueno, es que es una cosa personal. Un beso en la primera cita, para mí se me hace raro. No, ¿Algo más? No. Y una pregunta, ¿ustedes saldrían o estarían interesados en un español? Yo ya descargué Tinder apenas llegué. Literal, me bajé del avión y estaba descargando Tinder. ¿Interesada en salir con alguien que no sea de España? No tendría problema. Es verdad que nunca he salido con nadie que no sea de España, pero no sería un problema. Sí, claro. ¿Sí? Claro, sí, ¿por qué no? Mi novio es de Madrid y eso es porque nos hemos mudado aquí. ¿Se conocieron en Australia? Sí. ¿Cómo le dirían a un extranjero que es salir con un español o una española? Fiesta, mucha fiesta.
yo creo. Sí, la verdad. Y sí. diversión, mucha diversión. Sí, No te lo vas a pasar mal. No sé, somos personas muy sociables, nos encanta hablar con la gente, entonces creo que es algo que nos caracteriza, es que nunca vas a quedarte sin conversación hablando con nosotros, básicamente. Es muy diferente. Los españoles son mucho más románticos y tienen mucho más respeto para las mujeres. Bajo mi experiencia, muy bien. Somos muy abiertos, muy simpáticos, muy agradables, nos apuntamos a un bombardeo la mayoría de nosotros. Así que yo creo que te lo pasas muy bien con un español, lo recomiendo. No sé, son mucho más, tienen mejor relaciones con su familia y con sus amigos, son mucho más cariñosos. Me encanta mucho mejor que los australianos. Pues es maravilloso. Tú te vienes aquí, bailas las sevillanas, yo qué sé, te vas por aquí, das un paseo, sales de fiesta, te vas de cañas. Los españoles somos como tenemos mucho salero, como los latinos, ¿o no? Sí. Sí, es verdad. ¿Conoces o has utilizado alguna aplicación de citas aquí en España y con cuál has tenido experiencia? Yo la verdad es que no, nunca lo he utilizado, también es que he tenido pareja hasta hace no mucho. Yo he usado Tinder y Bumble, no sé cómo se dice. Bumble. Tinder regular, la verdad, pero porque me he encontrado como gente que ojalá no haberme la encontrado. Lo que pasa es que yo vine también fue a conocer un chico y ya hemos salido y es súper queridísimo y ya habíamos hablado por Tinder ya más o menos 2 meses y pues todo ha fluido como muy bien. He utilizado 2, una es Tinder y otra era Badoo. He conocido gente que luego han resultado ser buenas amigas y la verdad que pienso que es una herramienta interesante no solo para encontrar el amor, sino también para conocer gente interesante. Hay gente que está en Tinder, por ejemplo, por motivos laborales, simplemente. Yo Bumble, y muy bien. Trabajo para Bumble, estaría feo decir otra cosa, la verdad. Genial, vamos a Bumble. Bumble 10 sobre 10. Increíble. No hay otras, no hay ninguna más. Nos conocimos en Bumble. En Bumble, de amigos, me gusta mucho. Es una buena manera para conocer gente, para ser amigos. Los chicos de acá, pues excelentes, muy caballeroso. No he topado con ningún loco o algo así. Todos muy educados, todos con ganas de ayudar, una buena amistad, de crear cosas y eso es lo bonito. Utilicé Tinder una vez y muy mal, la verdad. Muchos babosos, fatal, horrible. No lo recomiendo. A ver, hay gente que supongo que sí le ha ido bien, pero a mí en mi caso no. Imposible encontrar el amor de tu vida ahí. ¿Dónde crees que vas a encontrar el amor de tu vida? Por la calle. Es que cuando menos te lo esperes, yo creo que es cuando de verdad llega. Si lo vas buscando, muy complicado. ¿Y qué consejos les darían a los extranjeros que vienen a España y quieran salir con una española o con un español? Que se nos gana con el sentido del humor. O sea, si tú eres una persona que sabe tener sentido del humor, ya no vas a conseguir. Que no le dé vueltas a las cosas y que vaya al grano, porque si no vas al grano, aquí la gente se duerme. Tienes que ir pa, porque si no, te comen los mocos. Invitarle a comer o a cenar a un sitio bueno, no hace falta que sea caro, sino que se coma bien y luego irte de fiesta o a algún lado a tomarse una copa, yo lo recomiendo. Así conquista a los españoles. Con un jamoncito. Pues eso, que no tenga miedo de abrirse, que aquí todo el mundo tiene su sitio, yo creo. Cualquier persona de fuera te puede enseñar un montón de cosas porque los patrones de crianza y las costumbres y todo es súper diferente. Ser consciente de lo mucho que puedes aportar, lo mucho que puedes enriquecer y mostrarlo. Que a lo mejor hace algo que a lo mejor aquí no se suele hacer, pero a lo mejor a esa persona le encanta. Igual que a la gente de fuera le puede llamar la atención como somos nosotros lo que hacemos, al revés igual, hombre. ¿Crees que un extranjero podría seguir el ritmo de un español? ¿Y a qué hora nos vamos a dormir? También tarde. Bueno, horrible. Eso lo llevo fatal. Y la cena muy tarde, a las Sí, cuando llego a España fue como